Desde Spacecat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. Sí. Ahora sí tenemos de vuelta el Control Master Estrella. Muchas gracias, Mario, por el intento. Había que hacerla. Empezamos fuerte aquí la vaina, ¿eh? Ya, cuánto veneno. Por fin, estrenando junto a los compañeros aquí en la segunda temporada de Multimedia Pop. Venimos encendidos con muchísimas cositas nuevas, incluyendo Patreon. Tenemos Twitter ahora, síganos en Twitter. Recuerden el Discord. Recuerden seguirnos en Instagram también. Suscríbanse. Recuerden no trancarse como me tranqué ahora mismo. Eso es malo para la salud. Y nada, con ustedes el Dream Team de Multimedia Pop. Werner Olmos. Señor, sin la lógica del proceso, no todo depende del caos. Entonces, esto es por lo que hemos estado trabajando tan duro para supuestamente erradicar. Walkie Abreu. Cuide su túnica, clérigo Presto. Porque yo pienso usar la mía por mucho tiempo. Wow. Tú ves, esa cosa hay que decirla bien seguro. Para que después no se te caiga la cara. Oye, di que Werner de nuevo. Vladimir, columna. No es una fila, es una columna. Sí. De la película que los chicos han estado tratando de dramatizar, ¿no? Fue dirigida por Kurt Wimmer en el 2002. Esa película se llama Equilibrium. Ahí teníamos a Christian Bale, Champagne. También estaba Emily Watson. Y hace mucha referencia a George Orwell con 1984. Sí. Puntito. Está de pinga. Mario Disla. Yo lo que necesito es un Valium. O una mamina, una vaina de eso. ¿Pero por qué? Es un Mario de pinga, en verdad. Los temas tan pesados. Está perdiendo el equilibrio. Sí, tengo una rodilla dañada. Está del diablo esto. Bueno, señores, Yo recuerdo que esa película la publicitaban como Forget the Matrix. Wow. Sí. ¿Es verdad? Sí. Bueno, de manera particular yo entiendo que lo que lamentablemente le hizo daño a la película fue salir simultáneamente con dos tremendos troncos de películas y series en ese momento, o sea, de trilogías. Estaba en este momento ya... Teníamos, tres. Estaba saliendo lo de Star Wars. También estaba El Señor de los Anillos y estaba Matrix. Sí, pero es que me parece como fue el tema de la ropa, más que nada. O sea, cuando tú veías el personaje de Christian Bale prácticamente con la misma gabardina, pero ven acá, Neo de nuevo. Sí. Eso marcó más visualmente. También, como que también. la película en general. También. Porque no tratan de lo mismo, aunque No. hay cierta similitud. Pero nosotros sí vamos a tratar de lo mismo ahora. Claro, porque esta es la parte número 3. No 2, Tres. no 1, 3. 3. Para que te lo aprenda. Nosotros habíamos planteado en las dos primeras partes de este tema de la influencia sociocultural, política y, si se quiere, también económica y todo lo religioso. En las partes 1 y 2 comenzamos hablando desde la prehistoria y las antiguas civilizaciones. Luego continuamos con la Edad Media, la Ilustración, la Revolución Francesa, etcétera. Pero llegamos al querido, famoso y adorado siglo XX. Yes, Joe. El siglo que, para la humanidad, de forma muy particular lo digo, el siglo que realmente reventó totalmente la creatividad en todo el sentido. La invención del auto, la invención del aeroplano, lo que fue el desarrollo del cine, el automóvil, todo eso trajo consigo un cambio total en la actitud
y la forma de vida La del humano. televisión, la radio. No, claro, claro. A mediados del siglo XX la televisión hizo un giro total, pero a donde yo quiero llegar es, sí, hubo mucho diseño de creatividad, mucho cambio, mucho giro, mucha expresión pictórica, arquitectónica, pero también hubo mucha deshumanización. Y aquí ya la religión no era el punto inicial, pero sí lo económico, lo político y lo sociocultural. Solamente arranquen con algo denominado Primera Guerra Mundial. Con eso se hizo un arranque de la creatividad, pero autodestructiva. El ser humano comenzó a destruirse. Y con ello las artes trajeron esa misma expresión de... No, cambió el discurso totalmente. Sí, sí, Las sí. artes cambian el discurso y empiezan entonces a aparecer muchos abstractos, ¿no? Mucho arte abstracto. Que ahí es donde uno entonces se hace la pregunta, si el arte cambia la sociedad o la sociedad cambia el arte. Yo creo que ahí hay como un encuentro entre el discurso, lo que tengo que decir, lo que vivo y lo que estoy viendo, donde se juntan y sale algo totalmente nuevo. Fíjate que con la guerra, pues el sentimiento era tan fuerte que era muy difícil tú plasmar en una pintura, ponerlo de una manera quizás muy gráfico o muy literal. Tuvo que irse a otro tipo de conversación. Tuvimos que ir entonces a el abstracto, donde representamos con manchas fuertes, con trazos, con emociones, porque la guerra pues, fue eso, trajo muchas emociones que eran muy difíciles de manejar. O sea, viéndola ahí, tú viendo un niño sin una pierna o viendo, qué sé yo, que una familia se quedó sin casa o cantidad de gente migrando a otro sitio, era muy difícil manejar ese discurso. Entonces, el artista tiene la necesidad de comunicar lo que siente, lo que ve. Podríamos decir como que sucedió una explosión neuronal ante un shock por todo lo que estaba sucediendo. En el Totalmente. momento. Claro que sí. Es como que ya tu cerebro evoluciona, tú empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Tú dices, ya yo no tengo que ser tan literal visualmente. Vamos a plantear las ideas de esta manera y este es mi arte, esta es la forma en la que yo me voy a expresar. También podríamos decir que empezó lo que sería tu independencia creativa como artista y salirte del patrón. Siempre. Ahí. Bueno, también. Pero también hay que buscar la forma de comunicar lo que tú sientes y que sea aceptado. Exacto. Entonces, quizás tú poner un Algo muy cuerpo, literal un o cuerpo gráfico. desmembrado, pues quizás no era tan atractivo para que la gente entendiera el mensaje y lo asumiera. Entonces, vamos a lo abstracto, donde salimos precisamente Claro, como tú dices. saliste de lo literal porque ya tú vienes de sufrir un cambio, tú dices que ya yo no puedo tolerar este tipo de cosas frente a mis ojos. Los cambios fueron bastante rápidos y Vladimir que menciona la Primera Guerra Mundial como bueno, que la Primera Guerra Mundial, la segunda es la continuación de la Primera Guerra Mundial. Sí. La Primera Guerra Tiene Mundial... sentido, sí. No. No, o sea, Es que ya. se lo explica tú. Después del 1 va el 2. Está bien, mala mía, Los- mala mía. Explícaselo. Los motivos, la situación de los motivos, la invasión, la contracción de las fronteras, el desajuste económico y demás, todo eso continuó. Claro. El problema de la gran Alemania continuó. O sea, fue una pausa de 20, incluso, fue una pausa no, de yo sé. 15 años que ellos tuvieron, de 20 años, una pausa pero fue es que lo cogieron, mismo, pero es fue lo la mismo, misma fue guerra. para coger fuerza. Ya lo sabes. Exactamente. Y vino Hitler con la revancha, o sea, él se quedó dado. Sí, él se quedó dado y vino para la segunda. Exacto. Mein Kampf. Es Roger Rumble y después Sí. vino Retlemanía. fue lo que Exacto. pasó. Sí, Mein Kampf. Entonces, Mein Kampf, que tenemos que hablar de eso, porque tiene que ver con las ideologías y también para que nuestro público se identifique más con lo que hacemos. Si hablamos mucho de arte, claro que el arte se basea, vamos a decir, en el diseño gráfico y ahí empezó
también un repunte de todos los estilos de diseño gráfico. En la Primera Guerra Mundial, una de las aristas que tuvo fue la Revolución Rusa Bolchevique. Sí. Y una forma de promover el socialismo, se utilizó mucho el cartelismo. Y de ahí incluso los rusos utilizaron un estilo que prácticamente los hizo famoso, que es el constructivismo, que hoy en día vemos muchos carteles y cuando identificamos, incluso cuando tú quieres hablar de comunismo o de socialismo, en un trabajo gráfico hoy en día tú tienes casi la obligación de hacerlo conceptualmente que sea con la estructura del constructivismo ruso. O sea, ahí estamos hablando ya de la parte semiótica y de la imagen, el uso visual de las ideologías que se usaban en el momento. Y mayor aún, la publicidad, digamos así, que se usó en la continuación, que fue la Segunda Guerra Mundial, o ¿cómo se llamaba? Bueno, Goebbels fue un maestro de eso, de la propaganda política de guerra, pero no se quedan atrás los británicos de Estados Unidos. O sea, los ilustradores tenían trabajo en la Segunda Guerra Mundial. Los cineastas tuvieron muchísimo trabajo en la Segunda Guerra Mundial porque todo lo que tenía que ver con imagen se utilizó para promover la guerra, La para propaganda. la propaganda, La propaganda. para los fondos, para que la gente se inscribiera no solamente a luchar, a que fuera... para que la gente apoyara la idea de la apoyara guerra. la idea de la guerra. Había teatro también. Para que la gente incluso trabajara. Había unos carteles durísimos. Se convenciera de que la guerra era necesaria. Exacto. Con un feminismo hasta justificado, donde se llamaba a la mujer a participar en la guerra, que eran las mujeres las que estaban manteniendo los estados, especialmente Estados Unidos. Eran las mujeres que mantenían. Los hombres se iban a pelear, las mujeres construían, las mujeres trabajaban, las mujeres así estaban en la disparaban empresa. una bala que las mujeres construían. Exactamente. ¿Es así? Pero no solamente eso, todo lo que se usaba en la casa. Las mujeres eran las que mantenían la casa. Las Es mujeres verdad. salían a trabajar. Exacto. Mire, retomando. Grandes corrientes. Las queremos. Grandes corrientes como el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo nacieron durante el siglo XX. La Guernica o Guernica de Pablo Picasso representa totalmente lo que fue la invasión de País Vasco por parte de la Fuerza Aérea Alemana durante aquel estallido de la Guerra Civil Española, por ejemplo. El muralismo también dio un gran desarrollo en el siglo XX. Sobre todo con los mexicanos. Las negras. No, y Goya Las también. negras. También. Pero que Goya no del. Bueno, no pero del- que Goya. No, del pero, 20. no, pero yo digo con el cuadro de la guerra, ¿cuál fue? Bueno, pero básicamente con el muralismo, por Se lo ejemplo, ponemos en Discord. Sí. Diego de Rivera, David Alfaro Siqueiros, Simón Orozco, Federico Cantú en México, Osvaldo Guayasamín en Ecuador, todo eso es una forma de expresión total de lo que fue el muralismo. El muralismo era la gran expresión sociocultural y política que tenían esos pintores de grandes dimensiones para dar a conocer sus ideas. Fue tan tal que a Diego Rivera le encargaron una obra para el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y él hizo lo que quiso. Él representó el comunismo en el medio de el imperio capitalista de los Estados Unidos y ya ustedes pueden saber lo que pasó, ¿verdad? Pero bien. Bobo. Mira, ahí tú mencionaste a Picasso, y Picasso para mí es un súper ejemplo de lo que mencionamos hace un momento, de cambiar la forma de expresar visualmente tu arte. Porque para los que no están muy claros de eso, Picasso era una bestia en el realismo. O sea, duro, de verdad. Pero él no quería usar Pero eso. de un día para otro dijo, ok, esto no funciona, vamos a hacer flip. Y trajo lo que fue el cubismo. Bueno, lo que es, porque todavía sigue siendo influencia para muchos pintores. Corrígeme, Olmos. No, te corrijo, totalmente ok. es lo cierto. Y mira que otro punto también es cómo se llevó en el siglo XX ideas tan abstractas como los sueños del pensamiento y toda esa teoría de Freud y de Jung a través del surrealismo. Con Salvador Dalí. Salvador Dalí principalmente, pero... El único también- que facturó efectivo con su Dalí. No, la mayoría del siglo XX y del XIX Sí, pero- vivían bien. De eso como que 19 y 20 vivían bien. De eso como que crearon movimientos
en sí, como que se lucraron en vida y no después que se murieron, tipo Van Gogh, que se hizo rico después que se murió. Bueno, es que también Dalí fue como el que más dinero hizo. es que el estilo de Van Gogh fue discriminado totalmente, que fue el impresionismo, ¿no? Hubo un momento en que... Pero todos los impresionistas vivían bien. sí. Lo que pasa es que Van Gogh intentaba hacer impresionismo, pero no le salía. Y le salió expresionismo. Y después, lo que pasa es que él pintaba con estilo expresionista. Entonces se hicieron famosos los Sí, fue- expresionistas. Sí, fue dicen- como- Él se murió. Sí, su estilo fue post-impresionista. Dicen que la fama de Van Gogh vino gracias a los japoneses, que les gustaba mucho el tipo de arte de él. Bueno, la historia de Van Gogh es un poquito extraña, ¿eh? Porque vender un solo cuadro en lo que tenía de vida por 2 chelines, creo que Y fue. lo tiran por la ventana. Y entonces, justo después de su muerte, se venden todo. Es algo como raro. Lamentable. De ahí fue que salió entonces como ese mito de que los pintores y artistas venden después que se mueren. Entonces. Durante Bueno, 3 siglos. Bueno, lo que pasa también es que cuando tú tienes una fábrica y cierras tu fábrica y ya no se van a producir Bueno, más, coge más valor. coge más valor. Sí, Pues, sí. es normal. Bueno, hay un fenómeno ahí que pasa hasta natural, pero fíjate que en el siglo finales del XIX, yo creo que sí, ¿verdad? Amadeo Modigliani, él se codeaba con la mayoría de los impresionistas, que eran buenísimos, cobraban bien, incluso con Picasso, o sea, sí, siglo XX realmente. Él se codeaba hasta con Picasso, que tiene una enemistad, pero él vivió en la miseria y murió trágicamente, pero que el tipo era intenso y complicado. El romo, etcétera. Estamos mirando El ese carácter, momento. el carácter. ¿Qué pasó? El romo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bien, el uso de la televisión. Disculpa, antes que pasemos a la televisión, algo que se nos queda, que es de principio de siglo, antes de la Segunda Guerra Mundial, que con la propaganda también rusa. O sea, esta película creo que es más o menos esa época, del 30, 40, ¿Cuál? cerca del 40, Metrópolis. Metrópolis de 1927. Imagínate, 27. Es de ciencia ficción en 1927. 1927. Y el cartel parece Pero iniciar es ayer. una propaganda Sí, pero- revolucionaria en contra del capitalismo. Ese cartel tiene un flow. El cartel tiene flow. Flow, Todavía tiene tú lo un ves hoy y flow, tiene un flow. Para lo que ven este video aquí en Santo Domingo, en el cine de Sanville está un duplicado de ese cartel de Metrópolis. Ey, Por si lo quieren yo no ver lo sabía. ahí. Sí, sí. Pero mira qué bien. Sí, piquete. Bueno, entonces, ¿verdad? Ok, la propaganda, el uso de la televisión, el teatro, mitad de siglo, 1950 y tantos. Llega lo que nosotros conocemos y hemos llegado a entender y conocer como el famoso sueño americano, el American Dream. Pero ese American Dream, ese establishment que quisieron hacer para la sociedad no lo tomó del todo bien. Llegaron las protestas del no quiero reproducirme, por ejemplo, no quiero tener hijos. Aquel famoso baby boom que hubo después de la Segunda Guerra Mundial empezó a ser contrastado y totalmente rechazado por una corriente de pensamiento, la corriente beat, que era una corriente poética en los Estados Unidos. Y de esa corriente beat que planteaba el hedonismo, la libertad, yo no quiero vivir atado a una familia que se reproduce, padre, madre, hijos, etc. Empezaron a nacer todas esas filosofías y pensamientos, corrientes sociales de la libertad de la persona. Comenzó el movimiento hippie, sé feliz como tú quieras y con quien quieras. Ahí comenzaron los cimientos de lo que hoy conocemos como el movimiento LGBT. Y llegan los 60s. Ya ustedes saben. Revolución total musical. Como dice Fadul. ¡Droga! Sí, revolución total musical. El expansionismo de las políticas capitalistas llegó a hacer que países pequeños fueran empezados a invadir y comenzaban lo que eran las ocupaciones, las guerras. Durante el siglo XX, Latinoamérica, por ejemplo, estuvo plagado de dictaduras y todo eso llegó a moldear una forma de pensamiento literario, pictórico, arquitectónico que
hoy en día nos queda como legado. Por ejemplo, Sí, mira, disculpa Mira la el Palacio interrupción. Nacional, A nosotros por nos ejemplo. convino porque los que vinieron huyendo de España vinieron a pintar acá Prat Ventos, Bela Zanetti. Bela Zanetti, que- por ejemplo, Las entonces, obras- sí, los años 60 fueron totalmente idealistas. Todavía en los 70 la influencia del comunismo hizo también sus avances a nivel de lo que era la expresión cultural. Se me queda hablar algo muy importante. Por ejemplo, en España hubo lo que se llamaba la generación del 48. Pío Baroja, Sorí, tremendas novelas salieron de ahí. O sea, todo de lo que estamos hablando es, fíjense cómo la política, y lo que fue el movimiento sociocultural llegó a empujar totalmente lo que era la corriente, y era lo que tú decías hace un momentito, Walkie. O sea, ¿el arte responde a la gente o la gente responde con el arte? Eso es verdad, muy buen planteamiento ahí. No, y que ahí también con el movimiento hippie, pues también hubo una fuerte experimentación científica, que el LSD no fue que dos locos se pusieron de que inventar. No, eso no era lo loco. No, habían terapias y había una búsqueda científica de entender cómo funcionaba la relación humana o la aceptación de tu ser utilizando sustancias como el LSD que te quitaban como los filtros, ¿no? Tú podías ser honesto en la palabra, con decir lo que en realidad tú querías decir, porque nosotros hablamos y nos comunicamos, pero nosotros no decimos todo lo que le queremos decir a la persona con la que estamos hablando. O Claro. nosotros, por miedo a la crítica y bla, 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 pues uno se cohíbe. Entonces, esa era la búsqueda. Lo que pasa es que en un momento, Bueno, después de en un momento se escapó de la saga. mira, ya para decir lo que uno piensa así libremente, yo no necesito LCD, para eso está Twitter. Normal. No, espera, hay unos grupos luchando por tu independencia lingüística y expresiva de las opresiones sociales, Pero- políticas y religiosas. Pero, Siempre existieron. Pero siempre me existieron. agrada, como mencionaba ahorita, me agrada mucho la década de los 60, eventualmente por eso, por el tema de la etiqueta, que ya no había censura, pero eso vino a raíz de un largo lapso de tiempo bajo opresión, que no se podía hacer nada, ni decir nada. De hecho, cuando Había un cansancio. desde un cansancio 1932, desde 1932, ya hundidos en el medio de la depresión económica, ¿Tú andabas por ahí? ¿Qué pasó? Aldous Huxley hace una obra que hoy todavía nos queda como legado de lo que le llamamos distopía, que es Un Mundo Feliz. Y en 1949, George Orwell hace lo de 1984. Aquella otra bueno, como mencioné en la película. O sea, siempre se trató de decir, no queremos que nos controlen. Pero es la época de los 60, sobre todo con la expresión musical, que da una apertura a esa, si se quiere, libertad o sensación de libertad que la gente tenía. No a la guerra, vamos a disfrutar más de la vida, etcétera. Cuando llegan los 70, por ejemplo, California, Los Ángeles. Vámonos para California, etcétera. Cuando llegan los 70, donde la gente empezó a decir, no queremos opresión política, queremos vivir en un estado igualitario. Por eso empezaron las luchas, si se quiere, los primeros brotes comunistas y socialistas en toda Latinoamérica. Ya había algunos países que estaban abrazados totalmente al socialismo, como por ejemplo Cuba desde 1959. ¿Por qué hablo tanto de historia, de guerras? ¿Por qué hablo tanto de este impacto? Porque eso fue lo que llevó o ha llevado a lo que nosotros le decimos las expresiones de las artes. Las películas, o sea, el cine estaba totalmente influenciado por el momento. La Guerra Fría,
los bloques comunistas, socialistas versus el capitalismo. A nivel arquitectónico se veía tratar de buscar la sencillez. Ya no eran los opulentes palacios, ni mucho menos. O sea, era más el urbanismo un poco más sencillo. Llegamos a la debacle económica de los 80. A nivel musical, tremendo. Es la década de la imagen, La- MTV, Sí, el videoclip, Los Sí. sintetizadores. los sintetizadores. Los sintetizadores, la expresión de la vestimenta, el maquillaje, Pasamos rápidamente del disco de vinilo al cassette. al cassette. Muchos colores. Muchos colores. Más Muchos colores. Y Warhol, Basquiat. sí, Andy Warhol se puso de nuevo de moda. De nuevo de moda. O sea, la fotografía de Warhol y la locura de lo pictórico de Sidney Pollock. Jackson Pollock. Jackson Pollock. Era de nuevo algo como tomado como base. Una vez más, mira. Mira, otra cosa, Vladimir, que cambiamos el paradigma de que el arte se hacía en Europa, o sea, Edad Media completa, Renacimiento, impresionismo, expresionismo, barroco, rococó, y de repente todo el arte, digamos, a nivel mundial, la historia del arte se va a Estados Unidos. Ah, claro, mi niño, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerda que la reconstrucción mental, económica y social de Europa tardó unos 20, 30 Aún existiendo años. Dalí y existiendo Picasso en el siglo XX, los Óyeme. grandes expositores del arte pictórico se fueron a Estados Unidos. Pollock, Ahí Warhol, empieza también a nacer el graffiti. el Empieza graffiti. a coger fuerza. Porque que también eso trajo, vamos a llamarlo, un desenfreno. Empieza la rebeldía también. Esa rebeldía que Junto con empezó eso. en los años 70. O sea, en todos continuó. los sentidos. Tanto social como... Pero la rebeldía fue tan tal que en Europa respondieron a eso. Mira cómo Mikhail Gorbachev finalmente dijo no más Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y comenzó el movimiento de la perestroika. Y Fidel Castro quillao. Y en 1989 tumbaron el muro de Berlín. El muro de Berlín, señores. O sea, algo que se creía que eso no se iba a mover de ahí. Porque la gente se hartó de mantener el status quo. Esto es así y ya. Políticamente correcto. Sí, mira, lo que pasaba también con eso de la perestroika, o sea, sí, había ideologías, pero lo que pasaba yo creo que con el comunismo es que ellos querían imponer, sigamos hablando de imponer. Lo que decía Mario, se pasaron siglos con la imposición de la iglesia y la gente se hartó de imponer, pero también el comunismo impuso y primaba la ideología por encima del bienestar de la gente, a fin de cuentas. O sea, cualquier idea que tenía Marx no estaba funcionando, porque siempre, si le da más poder al poder, más duro te van a venir a... Vaselina. Y ellos tenían el poder. Sin margarina. Entonces, mira, Empujaron monk. un amigo mío, artista, sí, aquí se puede decir, un amigo artista haitiano, de nacionalidad haitiana, con la crisis después del terremoto, estábamos hablando y mira que la invasión... 2010. Sí, en esos años. Hubieron como 2010 por ahí. Ok. Mira que los americanos, entonces los americanos, esto y que lo otro, tú tienes dolarización de la nación haitiana y cómo se sienten ustedes los haitianos, la invasión de su soberanía. Me dice, Werner, pero si la gente se está muriendo de hambre en Haití y con dólares que estamos resolviendo, a mí que me importa nacionalismo y esta cosa, es que la gente coma. Entonces, Y ahí las era... ideologías están sobrepasando el nivel del bienestar de la gente. Y aún hoy, y ahí que yo quería como que Walker interviniera, hay una cantidad hoy en día de ideologías que a nadie le importa que tú no tengas luz, no importa que no llegue el agua, no importa que tu calle esté mala. Lo que importa son tus derechos personales de tu hedonismo personal, de lo que tú quieres disfrutar y los derechos que tú tienes que te acepten como tú eres, pero además que te mantengan la idea que tú tienes de lo que tú te autopercibes. Lo dije.
La Ya. tecnología ha ido avanzando. Está dicho ya. La te- Warner está tranquilo. Eso que él mencionó La tecnología ha ido del avanzando. haitiano, eso que él mencionó, eso sonó despectivo. De tu amigo de etnia y nacionalidad Haitiana. Ok. Exacto. Eso que él dijo de la comida, eso era lo que hacía grande a Balaguer. Balaguer entendió eso y mantenía a mucha gente comiendo. Eso fue lo que yo viví en San Cristóbal. Rubio, O sea, Mira, San Rubio, Cristóbal soy balaguerista. Excúsame. Yo soy balaguerista, Ay, Dios mío. balaguerista, El pero 90 mira, el la 90 fondita le hizo daño a este país. Claro, Y porque, la caja le porque hizo daño, los Pero acomodó. no es comiendo. Claro. Espérate, que ya me sacaste. Va. Que es que no es comiendo, es mantener a un pueblo bruto y con hambre para cuando yo te dé dos funditas, Sí. tú me lo agradezcas en el alma. Claro. Es diferente. Señores, pero, diferente. Pero era una estrategia. Era pero una que estrategia. eso lo dijo exactamente. Maximilien Robespierre allá en la Revolución Francesa. ¿Quién fue que lo dijo? Maximilien Robespierre. What's? Dijo muy claramente tú. Eso tiene que salir con sus Sí, títulos. no hay con un Debes- sonido, con otros. Dilo de nuevo. Maximilien Robespierre. ¿Cuál tú quieres? Ande. Talento, yo sé que tú estabas de vacaciones, pero talento. Tú mantienes a un pueblo con baja educación y obviamente el reflejo de tu estado político se va a ver siempre aceptado. Porque tú vas a permear que la gente no ejecute la comprensión y no tenga lógica. Creo que una vez les dije a ustedes que tenían que leer algo acerca de la alimentación y las razas de José Ramón López. Era un autor de Otra dominicano. palabra prohibida esa que tú dijiste. La alimentación y No, las razas. La raza. Bueno, Ya no se puede. pero que yo lamento que la gente quiera mantener a uno dentro del cuadrito de la expresión. El español es el español y se usa como se quiere. Bueno, pero el que no quiere oír una cosa que simplemente nada. Es raro esto es libre. es raro en esta época donde se lucha tanto por libertades que te cohiban tanto. Que te cohiban tanto. O sea, tú tienes que buscar la forma de no decir aquello porque ofendes a tal sector y esto a tal sector. O sea, se acabó el ser libre a nivel de expresión. Y ahí llegamos entonces al siglo XXI. Muy bien, tecnología, redes sociales, ahora todo el mundo es internauta, pero también es crítico. Todo el mundo sabe muchísimo. Letrado. Letrado, la gente tiene muchísimos datos, pero carece de información. La cantidad de frases de superación que tú ves en las redes. Alfabetizadores. Lo dije al paso para que sonara bien. Alfabetizador. Una gama de alfabetizadores y educadores. Y todo el mundo es coach. Y todo el mundo es coach, todo el mundo sabe, ¿cómo es que le dicen ahora? Soltar y fluir, la inteligencia emocional, la libertad del yo. Sin embargo, esa libertad como tal no existe. Acéptame como yo me percibo. No, yo te acepto como tú te percibes. Pero, Ahora, ¿tú me aceptas tú a mí? No, ese es el problema. pero tú no te estás aceptando a ti. Porque tú no estás aceptando la manera en la que tú supuestamente naciste. Entonces, ¿en qué quedamos? Ok. No, Bueno, esas son ideas preconcebidas por una sociedad. Lo único que yo quisiera... Yo soy una licuadora de hoy en adelante. Tienes que colarme. Si no, No, tú me estás odiando. Muélame. Vamos Dije, a batir. de ahora en adelante... Tiene que darme Báteme. colate. No, de que soy una licuadora y si no me aceptas, tú eres un licuadorofóbico. Ok, no. Mira, señores, vámonos. Sí, ya, vámonos. Que vamos a seguir un tema demasiado pesado y ya. No, pero Antes de irnos. para concluir, yo lo que quisiera es que entendiéramos todos el arte como tal, como expresión humana, siempre se va a ver rodeada, matizada e influenciada, ¿no? Por lo que es lo sociocultural, lo político, lo ideológico, lo económico. Independientemente de lo que querramos o no, el humano va a tratar de expresarse de una forma o la otra. Hoy que las ideologías están llevando al humano a un estado opresivo de lo que
debe ser su status quo. Y estamos debatiendo temas biológicos versus ideológicos. Llegará el momento en que habrá esa especie de repelencia a todo lo que sea, eso no se dice, eso no se hace, porque el ser humano es eminentemente artístico y creativo. Y recuerden que el espíritu no se domina. Yo sé que eso era para cerrar, pero yo tengo una preguntita. Una preguntita como espectador. Hablando de las influencias e ideologías y sobre que todo el mundo tiene voz ahora y que supuestamente el pueblo hace cambios y demás. Digo supuestamente porque es una pregunta como que te dice un tanto conspiracionista o lo que sea. Pero yo lo que siento es que la gente que ha tenido el poder sigue teniendo el poder. Solamente ahora ellos eligen ideologías que apoyar. Cambian la bandera. Según ellos necesiten mover las masas. Ok. Por ejemplo, yo tengo el poder que siempre he tenido. Lo único que ahora, en vez de yo tener que hacer estrategia de cero, yo mejor veo las redes y digo, me conviene este discurso. Vamos a impulsar este. Pero fíjate que el mismo movimiento hippie que fue tan criticado y condenado en su momento, después anda en pasarela. O sea, habían desfiles de moda donde el tema era ese. Entonces, siempre nos vamos a ir adaptando a los movimientos sociales porque al final son grupos que, para bien o para mal, son consumidores. Y yo tengo productos que ofrecer. Oye, pero y es un nuevo mercado. Igual que es tan fuerte, yo no quería meter ese tema, pero estamos hablando de ideología. O sea, a principios del siglo XXI comienza a coger fuerza el movimiento LGBT, donde los homosexuales que se sentían históricamente oprimidos, incluso censurados y hasta matados. Bueno, lo eran. Lo se eran. sentían. No, Sí, no he dicho que no. Se dice lo eran. Históricamente lo eran. Sí. ¿Y qué pasa? Al principio, cuando, por ejemplo, Walkie y yo, digamos, señor, estoy casado como una mujer, pero para hacer ejemplo, que me entiendan. Walkie y yo que tú puedes tener una relación ahora decidimos abierta, tener una poliamorosa, relación donde tú y... ¿Cómo es? Poliamorosa, sí. Esto es simplemente para el contenido. Para el contenido. Igual que yo, agárrame más fuerte. Decidimos La gente hace cosas para contenido. para contenido. Lo que cabe ahí, perdón que te interrumpa, Werner, es que actualmente a la fecha, con todas las redes y demás, tú tienes acceso a la información al 100%, incluso muchísimo más de la que nosotros pudimos tener, pero hay una palabra que se llama entendimiento. Entonces, hay información, pero no hay entendimiento. Porque fue lo que dije. No las razonan. Pero de la Una pregunta cantidad que inmensa me queda, carecen de sentido común. sentido común. Pero de la pregunta que dice Pinto, o sea, si yo luché por mis derechos como homosexual, ahora lo que pasa es que muchos homosexuales se están sintiendo reprimidos por el mismo movimiento porque ellos decidieron tener una vida que no era la militante. Por lo que Y atarse y engancharse a todos los movimientos de todo el mundo, o sea, el feminista, el del aborto, el LGTB, o sea, tú tienes que estar en todo. Pero por lo que Y te si tú no dije, estás en todo, entonces te dicen, tú no eres de nosotros. es por lo que te dije. Porque tú no vienes a militar para acá, no vienes a la Exacto. marcha. ¿Por qué? tú Porque el eres que una tiene el vergüenza poder... No, pero es por lo que te dije. O sea, el ser dominicano no me presiona obligatoriamente a que yo sea un fan de la sopao y el sancocho. Entonces tú estás ahora como delimitando, porque obligatoriamente tú eres de tal forma, tú tienes que actuar de tal forma. Y vuelvo a hablar de la individualidad. El individuo tiene y permea lo que quiere ser y hacer en su momento determinado, Eso pero es no como empujes. en los 80 tú eras comunista y tenías que ponerte una boina y andar con una bandera obligada. Obligatoriamente. Es que en su afán de romper estigmas y etiquetas, Están etiquetando. creando. Están Y etiquetando. ahora son más. ¿Te gusta el rock? Ah, tú eres satánico. Escucha, oye, ¿te gusta el hip hop? Ah, tú eres un pandillero. Pero tienen un baterista, un guitarrista y un bajista en la iglesia. Decídete, manín. ¿Verdad que sí? Vuelve Entonces, a tu pandero. por eso digo, por eso Vuelve a que tu estoy diciendo hace un pandero. momento, por eso estoy diciendo, llegará un momento de una repelencia total a las etiquetas y va a venir ese movimiento social donde todo el mundo va a decir, mira, yo estoy harto de esto. En cierto punto lo entiendo, porque debe haber un rompimiento.
¿no? Cada vez que tú te quieres alejar de una idea que ya ha estado por mucho tiempo, pues tú debes separarte lo más posible de esa idea. Lo que entiendo es que debe llegar un punto intermedio donde esas dos ideas se encuentren y puedan convivir. Yo lo que creo es que lo que debemos es seguir luchando. Si vamos a trabajar por inclusión, debemos entonces educar en lenguaje de señas, en respetar a las personas que tienen ciertas limitaciones físicas, en trabajar mucho más en incluir a la gente en educación elemental, en trabajar más en lo que tiene que ver con la formación e igualdad de oportunidades y también equidad a nivel de lo que son el respeto de leyes, libertad, derechos, pero que la gente entienda que el humano tiene derechos no exactamente por sus ideologías personales, sino como sociedad. Pero yo lo que entiendo es que las protestas deberían ser por tener agua, por tener luz, por no tener que poner una bomba, porque la factura de la luz te baje, Siento dolor. porque la gasolina tenga por lo menos que te quiten impuestos, etcétera. O sea, con esas protestas a través de tus derechos a ser, tú sigues todavía sin tener agua potable, sin tener una luz estable, sin tener educación, sin tener un plan social, sin tener un seguro médico respetable. Entonces, ¿para qué diablos queremos derechos? ¿Cuál protesta? La que se hacen. Aquí- O sea, ya no aquí lo importan que- esas aquí protestas lo y que tú están sigues en igual. Dembow Hooky Party. Sí, sí, es verdad. Aquí lo que están en Dembow Hooky Party. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Por eso no lo andan metiendo frío con todo. Sí, eso es. Con todo. Señor, hay una película que se Todis. llama Into the Wild con Emil Hirsch. Sí. Eso sí, es un vivo sí. ejemplo de un tipo que se hartó de todo este abanico de etiqueta y que tú tienes que cumplir aquí, tienes que graduarte de tal vaina, porque mami y papi Claro. dijeron esto y que el otro. Y él dijo, hey, todo el mundo, atención, cuídense. Sí, y mire, si hablamos precisamente de la Y se fue a vivir limitación del a sí ser mismo. humano, la película que estamos hablando, que no se le vamos a expoliar, porque es de 2002, deberíamos, que es Equilibrium, trata Equilibrium. totalmente de eso. Equilibrium, o sea, mira. Que en esa época era de una forma y ahora es de todo lo contrario, pero es claro. la misma limitación y censura. es, Antes de irnos y salir un poquito, que he querido poner el tema, no hay brecha, así que lo voy a poner así a la raja. Pon el drink, que va a pelear el tigre. No, Va a pelear. deja pelear. Sino a reconocer a un gran artista, ¿no? Milton Glaser. Ok. Milton Grace. Milton Glaser, que hablando de los cambios sociales, se buscó para una de las campañas más duraderas, podríamos decir, en la historia del diseño gráfico, que fue I Love New York, Yes. creando el logo de Amo Nueva York, donde Nueva York en los 70 todo el mundo se quería mudar de Nueva York porque la delincuencia y demás, y ni el mismo estado quería invertir en la ciudad de Nueva York. Y Era un entonces desastre. Serio. contratan a Milton Glaser, que lamentablemente murió hace como 2 años, sí. y él crea este loguito que la idea de eso era... Dijiste loguito. Sí, le dije loguito. Este loguito. En verdad es medio pendejo. Increíble. Bueno, tú te quedas mirándolo. Sí, pero ahí vamos con los loguitos. Es pendejo. Mi es sobrino pendejo, lo hace. Es pendejo porque ya está hecho. O sea, tú lo ves y dices, ¿por qué no se me ocurrió? O sea, Ajá. ¿Por qué no? pero tiene 3 sistemas de comunicación distintos. Claro. Tiene una abreviatura, Sí. tiene el pronombre que indica el ser y tiene un icono, ¿no? Y cuando tú lo juntas todo, tú sin temor a equivocarte, tú lees, yo amo Nueva York. El logo símbolo. Así mismo. Entonces, para llegar a esa conclusión, el trabajo, ¿no? Usó la, Cuando de tú- la katana. Cuando tú ves el loguito, tú dices, "Pues eso lo hago yo". Eso lo hago Ya yo. está hecho. Bueno, Ya está pues, hecho. Lo que Y- mencionamos y- ahorita. Y entonces la gente, porque todo el mundo ama el lugar donde nació, pero a veces la presión es, no, Claro. tú dices, concho, aquí no se puede vivir. Yo quiero vivir aquí, pero aquí Que, me atracan a las 6 de la tarde. pues Hablando tengo- de eso, tengo- ellos van a tener que reinventarse de nuevo en Nueva York. Sí.
Ya que la rata también ama en Nueva York. Es que- No, señor, dejen, miren, Señores, en Nueva York nos van a cancelar a nosotros. señores, esto fue entonces el capítulo final, conclusión Conclusión De este tema. del tema de la impacto. influencia sociocultural, ideológica, política en las artes y de qué manera la expresión, o sea, la expresión del espíritu ha sido impactada todo el tiempo por las ideologías. Exacto. Entonces, gracias por estar con nosotros todos los lunes. Recuerden que seguimos sacando contenidos variados. Recuerden seguirnos en Twitter, en Instagram, En unirse a Discord. Discord y ahora apoyarnos en Patreon, donde tenemos Patreon. varias opciones Sean- ahí para que ustedes Suscríbanse, vayan, suscríbanse en nos el inviten un canal. cafecito, nos inviten una pizza o algo Una para vaina, nosotros. ¿Tú me entiendes? Una Liro César. Liro César. Liro. Liro Sisa. Por lo menos. Por lo menos. Señores, ya ustedes saben, esto fue Multimedia Pop La multimedia con en el temas Dream populares. Team. Esto fue Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram Multimedia Pop, y en nuestra página web multimediapop.com.